Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Dios te bendiga, John. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a Dios, pensándome vacunar ya el próximo martes. Muy bien. Ya yo lo hice. Ya tengo las dos dosis. Y el único que falta es mi hijo. Pronto le terminará la última dosis. John, cuéntanos qué ha pasado por allá, por Europa, por allá, por Suiza. Bueno, de Suiza voy a ir un poquito más lejos. Voy a hablar de Israel. ¿Te acuerdas que unas semanas atrás estaba explicando en una lección de escuela sabática que Jerusalén está dividida por cuatro grupos religiosos, que estaban los armenios, los musulmanes, los cristianos y los judíos? Pues ahora todos vivían juntos en ese lugar de Jerusalén amablemente, pero ahora hay conflicto porque los judíos y los musulmanes parece que entraron en guerra. Hoy estaba la ciudad de Jerusalén con fuego, estaba siendo incendiada también la mezquita de los musulmanes y comenzaron a tirarse bombardeos a Gaza y de Gaza a Tel Aviv. Wow. Esa noticia yo la escuché ahorita y es tremendo porque verdaderamente esa gente de miles de años están en guerra, ¿verdad? Bien, en Puerto Rico, algo que para mucha gente quizás no lo verán muy importante, pero aquí Puerto Rico, que son animal lovers, que aman los animales, pasó algo que no gustó, que verdaderamente la gente está bien enojada en el país. Un hombre de la India, un adinerado, ¿verdad? Una persona que tiene bastante dinero, estaba jugando en un resort golf aquí en Río Grande y cuando tira la bola, viene un perrito que de los que tienen por allí, un perrito Poppy, pequeñito, y va donde está la bola y empieza a cogerla con la boca y empieza a jugar. El hombre se enojó, sacó un revólver que tenía en el pie y le pegó 2 tiros. El hombre, sin misericordia, siguió jugando. La gente se quedó pasmada ahí, pero ¿qué es eso? Siguió jugando cuando tiró el último hoyo, fue para allá y lo remató John, le metió otro tiro más. Y Qué barbaridad. En Puerto Rico eso es bien grave y ahora está siendo a ver procesado, enjuiciado por ese crimen de ese animal. Así que para que usted vea cómo están las cosas, yo siempre digo, una persona que hace eso, le quita la vida a un animal así, también le puede quitar la vida a un ser humano. Bien, vamos a comenzar con la lección y se titula, John, La ley del pacto. La ley del pacto, John. Ese título, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la ley, eso quiere decir que el pacto, el acuerdo que había entre dos personas, ese acuerdo también tiene una ley que tiene que ser respetada. Muy bien. Un pacto requiere como mínimo, ¿verdad? De dos partes que deseen establecer un tipo de relación entre los dos. Cuando hablamos del pacto eterno, estamos hablando de una relación perdurable en el tiempo. Para que una relación como esta perdure en el tiempo, es necesario establecer normas y límites. Es importante, ¿verdad? Ese pacto, Dios lo selló, la ley, y es las normas que Dios puso, ¿verdad? Y los límites para que ese pacto pudiera proseguir. Y preguntas que nos vamos a hacer y contestar en esta lección, John. ¿Por qué hago este pacto? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer para mantener dentro del pacto? John, ¿nos puede leer los puntos más importantes que discutiremos en esta lección? ¿Quiénes firman el pacto? ¿A qué se comprometen? ¿Cómo relacionarnos con la ley? El rol de la ley, el propósito de la ley y también guardar la ley. Bien, vamos entonces al versículo de memoria, John. ¿Nos puedes leer? El versículo de memoria dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios.
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Vemos que este versículo comienza con una palabra. Conoce, de conocer, pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con esta ley, con este pacto y entrando la ley en el mismo pacto, ¿verdad? Estas normas. Él está demostrando su carácter de amor, que es lo que vamos a estudiar ya mismo. Que conozcamos a su carácter primero por medio de los mandamientos. Ese es el carácter de Dios. Es el carácter de amor. Y entonces, ¿qué pasa? Debemos nosotros conocerlo primero. Dios es fiel y guarda el pacto. Y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios ratifica el pacto. Sabemos que el ser humano no dura para siempre. Va muriendo, pero ¿qué pasa? Esas generaciones que siguen, ¿verdad? Naciendo, pues Dios sigue ratificando el pacto de amor, ¿verdad? Con ellos también. ¿Y tú y yo estamos incluidos en ese pacto también? Bien, vamos entonces a leer esta parte aquí. Dice, una de las frases importantes del Salmo 23 indican hacia dónde desea llevarnos Dios. Me guiaría por senda de justicia por amor de su nombre, declara el salmista David en el versículo 3. Debido a su integridad moral, Dios nunca nos llevará por el mal camino. Él nos ofrecerá caminos seguros para nuestra experiencia espiritual en la vida. ¿Comentario, John? Asimismo, son frases importantes. Si nosotros leemos totalmente el Salmo 23, es un salmo que él lo hizo inspirado cuando él cuidaba sus ovejas. Y acuérdate que una vez se le presentó un oso, otra vez se le presentó un león, y él, inspirado por esas cosas, él pudo vencer esas cosas porque él andaba con Dios. Vemos, ¿verdad? Que Dios está diciendo ahí, ¿verdad? Me guiará por senda de justicia. O sea, Dios quiere que nosotros caminemos por la justa vida que Él nos ha puesto por medio de su palabra, por medio de su ley. Y entonces mientras tú estés caminando por donde le agrada a Dios, mira, la cosa va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estás caminando y estás agradando por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Puede ser que hayan pantanos, lugares peligrosos, pero si tú estás con Cristo y estás caminando como Él dice que tú, Dios va a estar con nosotros. Y si morimos, morimos en Cristo y cuando Él venga, cada uno nos vamos a poder levantar. Bien, vamos a la parte del domingo. La elección de Israel. John, ¿nos puedo leer esa parte? Claro que sí. ¿Quiénes firman el pacto? Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Es muy claro quién es el primero en firmar el pacto. Dios, que llama al pacto eterno mi pacto. Génesis capítulo 6, 18 y también 17, capítulo 17 y versículo 2. También lo vemos en el Éxodo capítulo 6 del 4 al 5. ¿Con quién suscribe Dios su pacto? Pues nosotros sabemos que inicialmente con personas particulares, como en el tiempo antiguo, que fue Noé, Abraham, Isaac y Jacob, etcétera y etcétera. Posteriormente, más adelante, lo hizo con el pueblo entero de Israel. Y finalmente lo está haciendo con todos los pueblos. Amén. Quiere decir que estamos también nosotros con todos esos pueblos incluidos
en ese pacto. Vemos pues que el avance es paulatino. Cada vez que alguien firma el pacto con Dios, se compromete a publicar este pacto por medio del bautismo e invitar a otros a formar parte de él. Isaías 42:6. Vemos, ¿verdad?, que el título era la elección de Israel. Y vemos que Dios no escoge a Israel por sus méritos, o porque Israel no era un pueblo militarmente fuerte, tenía mucha ciencia, ni nada de eso. Dice por ahí, ¿verdad? No está escrito en la Biblia, pero dicen que Dios primero y que le hizo el llamado a otras naciones y que ellos rechazaron a Dios. Eso no está bíblicamente probado. Pero si vemos, ¿verdad? Israel no tenía nada comparado con otros pueblos poderosos. Pero sin embargo, Dios los eligió a ellos. Y Israel era un pueblo esclavizado también. Así que vemos que Dios elige a Israel para que puedan llevar el mensaje como pueblo, el ejemplo a las otras naciones. Y vemos, ¿verdad?, que primero lo hace con Noé, como tú dijiste, Abraham, Isaac, después lo hace con el pueblo de Israel y también ahora lo hace con nosotros, porque nosotros también estamos llevando el mensaje. Sabemos que no todo el mundo está llevando el mensaje que nosotros como pueblo, ¿verdad?, remanente, estamos llevando. Como iglesia estamos llevando. Así que nosotros somos llamados a llevar ese mensaje, especialmente el mensaje del tercer ángel, como iglesia. Así que vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios primero se escogió porque Dios tenía un propósito para con las demás naciones, pero no es que era un pueblo exclusivista, que solamente ellos iban a salvarse, John, sino que lo que pasa era que Dios escogió a ellos para llevar, ¿verdad?, ese mensaje a los demás pueblos. Y ahora mismo pasa lo mismo, John. O sea, nosotros como iglesia tampoco debemos creernos que somos la iglesia exclusivista, que Dios nos va a salvar a nosotros nada más. No, dice en la palabra que de otro redil también hay otras ovejas. Así que es importante, ¿verdad?, darnos cuenta de que todo ese pacto que Dios lo firma, Él es el que lo firma, ¿verdad?, con su dedo, es para que beneficie, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Bien, vamos al lunes. John, ¿me puedes leer el lunes? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Vemos, ¿verdad? Dice lazos que nos unen, es el título del lunes. Pero vemos que cuando usted hace un contrato o usted se casa, ¿verdad? Pues al final el pastor y usted o el juez tienen que firmar, ¿verdad? Ese pacto. Pues como Dios con el pueblo de Israel firmó el pacto, con su dedo, pues lo firmó en las 2 tablas de piedra, los mandamientos. Y vemos que Dios da eso porque, como dijimos al principio, ese es su carácter, pero también son las normas que Dios establece y sus límites, como John leyó ahorita. Así que es importante darnos cuenta de que Dios nos da eso, y cuando uno lo mira, los primeros 4 mandamientos es amor a Dios y los otros 6 es amor al prójimo. Pues mire qué importante, es amor. Dios nos está indicando que primero es el amor. Sí, tenemos que obedecer los mandamientos, pero primero es el amor y después obedecer. ¿Por qué? Porque los mandamientos no te salvan. Los mandamientos es un vehículo que te lleva a la salvación, que es a Cristo Jesús. Los mandamientos son como lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que es como, se asemeja a un espejo. Y el espejo tú te lo puedes poner de frente y te puede decir, mira, Edwin, estás despeinado, tienes un sucio en el ojo, no tienes la camisa arreglada. Pero el espejo a mí no me puede peinar, el espejo no me puede limpiar. O sea, los mandamientos no pueden hacer eso. Solamente los mandamientos te pueden enseñar lo que tú no le estás agradando a Dios, lo que tú estás haciendo mal. ¿Qué pasa? Y ahí te indica, pero primero es el amor.
escuche esto, y después obedecer. Pero ¿qué pasa? Eso no quita tampoco que uno pues no tenga, un ejemplo, que obedecer. O sea, la salvación es por gracia, pero eso no quita que uno no tenga que obedecer. Así que es importante también el obedecer, pero lo hacemos por amor a Dios. Mire lo que dice aquí. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Para poder ser perdurables, un pacto necesita de normas claras, de límites que marquen las acciones de cada uno de los participantes. Estos límites están definidos por los 10 mandamientos y desarrollados en preceptos, estatutos, mandamientos y leyes. Todo esto se conoce como la ley. Y ¿verdad? También se conoce como la Torá en hebreo. Abraham ya conocía y guardaba todo esto, porque nos lo dice en Génesis 26:5, el que quiera buscarlo, y nos quedó por escrito a partir del Sinaí. O sea, ya esto lo conocían, pero ¿qué pasa? Una vez Dios da las tablas con su dedo, que mire cuán importante es los mandamientos para Dios, porque es su carácter, que Él bajó hasta esta tierra y tuvo que con su dedo escribirlo. Y es lo único de la Biblia que está escrito con el dedo de Dios. Porque lo demás, ¿verdad? El Señor se lo dio a los hombres y los hombres ¿qué? Escribieron. Dios se lo reveló a los hombres y los hombres escribieron. Pero lo único que Dios escribió con su dedo es los 10 mandamientos. Mucha gente dice, Dios clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario cuando murió. Mire, no, hermano. ¿Sabe qué? No es lo que estamos, me estoy saliendo un poquito, pero estaba la ley ceremonial que era de los ritos, ¿verdad? Todas esas cosas de salubridad y corderos que había que matar, el cordero pascual y todo eso. ¿Qué pasa? Esa era la ley ceremonial, pero también estaba la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral es ¿cuál? Los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Por eso, cuando Dios muere, el velo que dividía el templo se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque ya no había que hacer nada de eso, nada de esa ceremonia que se hacía, ni matar un cordero, porque ya el cordero pascual, que era Cristo, ya se había ofrecido. Así que es importante, ¿verdad? Dios, no muriendo en la cruz, invalidó la ley. Estoy hablando de la moral. Invalidó la ley ceremonial. Pero es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que ese es su carácter. Tu carácter de amor está inscrito en los mandamientos. Si queremos formar parte del pacto eterno, debemos comprometernos a respetar los límites, es decir, a guardar la ley. El hecho de que el pacto sea un acto de gracia por parte de Dios no nos exime de cumplir nuestras obligaciones. O sea, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, usted hace un compromiso. Si usted se casó, pues tiene que hacerle fiel a su mujer, ¿verdad? No puede irse con otra, porque ya ¿qué pasa? Ese pacto que firmó, lamentablemente lo está violando. Igual que si usted hace un contrato de negocios con alguien y es usted y otra persona, pero si usted viene y mete a otra persona y no le dice nada a la persona que usted hizo el negocio, también está violando ¿qué? El pacto. Así que es importante darnos cuenta de que la ley, mire, por amor es que, ¿qué hacemos? Guardamos los mandamientos. Bien, vamos al martes. Y John, la ley dentro del pacto, ¿qué nos puedes decir? La ley dentro del pacto, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga a la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Por qué Dios la ha integrado como parte fundamental de él? La ley no está puesta para complicarnos la vida, ni siquiera para hacer un examen donde debamos aprobar para beneficiarnos de ese pacto.
La ley está puesta para nuestro beneficio, para darnos vida, para darnos bendición, para librarnos de los terribles resultados que nos puede traer el pecado. Afecta a todos los aspectos de nuestra vida, pero ante todo, la ley nos señala y nos enseña cómo es Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada y cómo nosotros poder adquirir santidad. Es lo mismo cuando tú violas también las leyes de la tierra. Cuando tú vas manejando un auto y no respetas las leyes de tránsito y te comes una luz roja, tú estás expuesto a tener un accidente. No significa que lo vas a tener, pero puedes tenerlo y puedes tener consecuencias. Pues así mismo es el pecado. Vemos, ¿verdad? Lo que John acaba de decir, importante. Ese ejemplo me gusta, ¿verdad? Coger lo que es el de violar las leyes de tránsito. Si yo me como la luz, como dice John, y empiezo a comerme todas las luces, yo estoy bajo la ley. Bajo la ley. Pero si yo hago lo correcto, yo no me estoy comiendo ninguna luz, estoy haciendo todo bien, yo estoy bajo la gracia. Así que todo el que infringe la ley, ¿verdad? Lamentablemente peca. ¿Y qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. De la ley. Así que importante, mis queridos amigos, si usted está violando la ley, pues usted está bajo la ley. Pero si usted está haciendo las cosas como Dios dice, usted está bajo la gracia. Bien, vamos entonces a la del miércoles. John, ¿no la puedes leer? La estabilidad de la ley de Dios, la presencia de la ley divina en la relación del pacto. ¿Qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza intrínseca de Dios? Y lo repito, intrínseca de Dios. Malaquías 3:6, Santiago 1:7. Dios, como estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Dios nos da esto por un beneficio, porque Él quiere beneficiarnos a nosotros, bendecirnos. Mire, si usted hace lo que Dios dice, usted está beneficiado, va a hacer las cosas bien. Mire, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, Dios hizo un pacto. ¿Y por qué no consumió a los hijos de Jacob? Porque él ya había hecho un pacto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si él quería, lo hacía. La ley de Dios es una expresión de su voluntad, el trasunto de su carácter. Al igual que Dios no cambia, tampoco lo hace su ley. O sea, hermano, la ley, mire, si usted se pone a mirar, el diablo fue el primero que pecó. Y volvemos otra vez. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley, ¿verdad? O sea que ya la ley desde el cielo estaba establecida. Así que no nada más fue en el Sinaí. Desde el cielo ya la ley estaba establecida. Dice, al igual, dice, su propósito no es librarnos del pecado, como yo dije ahorita, o darnos salvación, porque la ley no nos da la salvación, ni justificarnos con Dios. La ley lo que hace, ¿verdad? Es enseñarnos cómo nosotros estamos ante Dios. Su propósito es darnos a conocer a Dios y poder así imitarle. Es enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Él y con nuestros semejantes. Así que Dios nos está invitando, ¿verdad? Mira, cuando usted mira los mandamientos y los estudia, es como si fuera la vida que Dios quiere que nosotros vivamos cuando usted estudia los mandamientos, ¿verdad? Así que un estilo de vida que es agradar a Dios, para que lo vea así. Y eso, si usted lo hace como Dios dice, pero no obligado o por un requisito, porque eso le pasó al pueblo de Dios, se olvidaron del amor y empezaron a hacer un montón de cosas porque lo tenían que hacer. ¿Y qué pasa? No. Yo lo que quiero es que tú hagas eso porque lo amas. Porque Dios no te obliga, mi querido amigo. O sea, Dios no te obliga a amarlo. Dios te invita y te dice, ¿verdad? Que lo aceptes como su salvador personal. Pero no te obliga. Él no quiere a nadie que sea obligado a venir a Él. Ahora, cuando tú haces eso, es importante, ¿verdad? Que comiences a dar fruto. Pero por amor.
O sea, mi esposa, ella le gusta cocinarme, gusta tener las cosas limpias, pero lo hace por amor. O sea, porque si a ella le da, perdonando esta expresión, la gana, no voy a hacer nada si tú no estás haciendo nada. Digo, no significa que yo no le ayude, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ella lo hace por amor a mis hijos, a mí, ¿me entiendes? Por eso hace las cosas. Pero nosotros también, por amor a Dios, pues debemos obedecerle. Pero primero es el amor y después la obediencia. Por eso Cristo, si me amáis, mira, Él puso el amor primero, John. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad ¿qué? Mis mandamientos. Bien, vamos ahora a la parte de última, ¿verdad? Ya estamos terminando la lección, a la del jueves. John. ¿Sí? Guardar la ley. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Mira, esto lo escribió David en el Salmo 119, 44. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Repetidamente nosotros nos encontramos con el factor condicional del pacto. Si guardares, no es que guardar los mandamientos sea el pago necesario para tú recibir las bendiciones de ese pacto. Dios nos bendice y nos salva totalmente por gracia. Amén. Pero a nosotros ejercer este libre albedrío que Dios nos dio y nos comportamos de la forma en que Dios desea que nosotros lo hagamos, creamos el ambiente en el que la bendición de la fe también se pueda manifestar. Buscaré lo que a Dios le agrada. Sí, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces Dios pondrá en mí así el querer como el hacer por su propia voluntad. Amén. Nosotros tenemos también el ejemplo de Adán y Eva. Dios le dijo a él, de todo árbol del huerto puedes comer, mas el día que tocare este árbol, solo este árbol, morirás. Dios le está dando al hombre, ¿qué cosa? El libre albedrío. Si por amor a Dios, Adán no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, él estuviera vivo ahora mismo, gozando de las bendiciones de ese pacto que Dios le había hecho a él desde el principio. John, una cosa que me gustó cuando leíste, ¿verdad? Dice ahí, por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Hay algo importante. Los mandamientos, aunque Cristo venga, siguen igual. Porque en el cielo vamos a seguir guardando los mandamientos. Y hasta la parte del sábado igual. Porque dice de mes en mes y de sábado en sábado también iremos a adorar. Así que vemos que los mandamientos son universales, son para todo el universo, no es solo para nosotros nada más. Así que es importante que sepamos eso. Bien, John, lee la porción del espíritu de profecía final. Dice, indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Dios estableció las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son exacciones arbitrarias. Toda prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Si la obedecemos, la bendición nos acompañará. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero Él procura guardarnos del mal y siempre guiarnos hacia el bien. Edwin, eso que tú estabas diciendo me llama mucho la atención porque Dios, esa ley es universal, como tú dices, dentro del reino de Dios está esa ley. Y todo lo que Dios ha creado y todos los planetas que Él tiene y todos los ángeles que Él tiene se van a fijar por esa ley. No es que Dios tiene una ley para este planeta y otra ley diferente para el otro planeta. No, Dios tiene en su reino una ley y esa es la ley
que debemos estar obedeciendo. Y esto no está tampoco en la lección, pero hay un juicio, ¿verdad? Que ha comenzado. Y cuando hay juicio, es que usted va al juicio. ¿Por qué? Porque violó ¿qué? Una ley. ¿Y por cuál ley es que nos vamos a dejar reír cuando Dios nos vaya a juzgar? ¿Cuál es la ley? Pues mira, esta que hemos estado hablando en esta lección, los 10 mandamientos. Por esa ley es que nos van a juzgar a nosotros. Así que es importante, ¿verdad? Nosotros comenzar a amar a Dios primeramente, ¿verdad? Y también amar a nuestro prójimo para entonces poder guardar los mandamientos con amor y porque nos nace, ¿verdad? De hacerlo. Bien, John, las últimas palabras que nos vamos. Bueno, yo les pido a todo el mundo que están viendo esta lección que primeramente oremos mucho de verdad por Jerusalén, que es la ciudad amada de Dios. Él allí murió y él allí va a establecer su reino cuando él venga por segunda vez. Y también que nos sigamos animando y sigamos estudiando la lección. Bien, y recordando, ¿verdad? Nuestras plataformas sociales del Valle.e en Facebook y YouTube. Suscriba, ¿verdad? A nuestros canales y Noticiero Morales también. Así que esta es otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Nos vemos, Dios los bendiga. Bye, John. Amén, amén. Adiós, cuídense.